Se negaba a perdonarse a sí mismo. Se reconcilió con la vida cumpliendo condena a cadena perpetua. A la violencia y a la brutalidad siguieron años de dudas. ¿Ella le importaba? La nada. Esto no puede explicarse con palabras. Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que me pidas y para responder a todas tus preguntas. Agnès y Leonard se comunican pese a los muros de la cárcel. Viven en Florida, uno de los estados más represivos del país, en el que la ley prohíbe el encuentro entre víctimas y culpables. Estados Unidos posee la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Sin embargo, la dureza del sistema judicial, que se centra únicamente en un enfoque punitivo, no ha conseguido reducir la criminalidad. Ante este fracaso, algunas voces se alzan proponiendo otra justicia. Una justicia denominada restaurativa, en la que víctimas y culpables intentan superar el trauma juntos. Es el camino inesperado que Agnès ha escogido compartir con Leonard Scovens. A los 19 años me enganché al crack. 2 años después, asesiné a mi exnovia y a su hijo Christopher Reed. Hoy estoy cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de apelación por los 2 asesinatos. Tras los asesinatos de mi hija y de mi nieto, al principio estaba como anestesiada. Luego me sumí en una depresión durante meses. La escritura me ayudó a salir de ella. También participé en un programa con personas que promueven la justicia restaurativa. Con el tiempo, sentí el deseo y la necesidad de hablar con ese hombre. Quería entender, saber quién era. Descubrí que me sería imposible verlo mientras siguiese en la cárcel, porque no me permitían visitarlo. Entonces le escribí y entablamos una correspondencia que dura ya más de 11 años. Agnès se puso en contacto conmigo en 2005. Yo estaba bajo vigilancia permanente en una celda de aislamiento en la cárcel de Florida. Es donde están los presos que han cometido delitos graves. Llevaba 3 o 4 años en aislamiento. Intentaba aferrarme a la poca humanidad que me quedaba. En un entorno como este, no resulta fácil aferrarse a algo porque hay personas muy enfermas. Sentía que tenía que sacar algo positivo de lo que había sucedido. Sé que mi hija trataba de ayudar a un joven que sufría, así que quería intentar romper la espiral de violencia. Ella estaba convencida de que él valía la pena y se arriesgó. Para mí era un mensaje de que debía conocerlo. En vez de investigar qué ley se ha infringido, por quién y qué acción hay que aplicar, la justicia restaurativa investiga quién ha sufrido daños, qué necesitan esas personas y quién debe responder a dichas necesidades. Tomó una decisión muy difícil. Y nadie la apoyó cuando eligió este camino. Su familia habría preferido que ella quisiera la pena de muerte para mí. Para condenar a muerte a Leonard, habrían sido necesarios años de juicios. Y aunque lo hubiesen ejecutado rápidamente, eso no me habría curado, me habría convertido en responsable de la muerte de una persona. No quiero vivir con eso.
¿Cómo iba a explicar a los otros hijos de Pat que el crimen que había cometido ese hombre era espantoso, pero que matarle a él era bueno? No tiene sentido. No estoy dispuesta a transmitir ese mensaje. En Tallahassee, Florida, dos familias. Los Grosmer y los McBride han elegido afrontar juntos el drama que se cierne sobre ellos. Cuando Conor McBride asesinó a su novia, Ann Grosmer, los padres de la joven lucharon para establecer por primera vez en Estados Unidos un círculo de justicia restaurativa antes del juicio. Gracias a esta acción, Conor cumple una pena de 20 años, en vez de pasar toda la vida detrás de los barrotes. Teníamos una relación apasionada, pero también muy tóxica. Yo era muy irascible. Un día estallé, le disparé y la maté. Siempre me he considerado un tipo normal. Lo que me pasó a mí podía haberle pasado a cualquiera. Al final todo se resume a una mala elección. Hice una terrible elección. Soy incapaz de explicar por qué lo hice. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Como todo padre puede imaginar, piensas mil cosas. Yo no podía concebir cómo había podido pasar. Ni siquiera podía concebir lo que había pasado. La policía nos dijo que estaban discutiendo delante de nuestra casa. Conor entró en casa y cargó mi arma con la idea de suicidarse, pero la que recibió el disparo fue ella. Fui al hospital a la zona de cuidados intensivos. La sala de espera estaba llena de gente. Kate y Andy Grosmer estaban allí, en medio de toda esa gente. Me sentía como un personaje de dibujos animados, que se hace pequeño porque no puede hacer nada. Fui hacia Michael, lo abracé y le dije, me alegro de que estés aquí, pero quizás dentro de unos días te odie. Desde aquel día en el hospital hasta hoy, Andy Grosmer nunca me ha odiado. Los Grosmer y los McBride somos unos padres que han perdido a sus hijos. Se ha establecido un vínculo entre dos familias devastadas por la misma tragedia. A Conor le permitieron poner a 4 personas en su lista de visitas y los McBride nos dijeron que yo era una de ellas. Al acercarme a ella empecé a temblar y a llorar. Solo podía repetirle cuánto lo sentía. No tenía palabras suficientemente fuertes para decirle cuánto lo sentía. Entonces ella me dijo, Conor, da igual lo que ha pasado. Nosotros te queremos y te perdonamos. Fue muy emotivo. Lo primero que pensé cuando ocurrió es que yo sabía el significado del perdón. El perdón significa la paz. El perdón significa la libertad. No puedo definir a Conor por un solo instante, porque si defino a Conor como un asesino, entonces estoy definiendo a mi hija como una víctima de asesinato. Sé que murió asesinada, pero no quiero recordarla así. No es la vida que vivió. De repente mi hijo de 18 años se había convertido en un adulto encerrado que iba a ir a la cárcel. Nosotros siempre nos habíamos ocupado de él, pero ahora pertenecía al sistema judicial de Florida y nosotros no podíamos hacer nada. Nosotros no contábamos. Nosotros no contábamos para nada, tan solo éramos un daño colateral de la tragedia. Pero la justicia restaurativa nos dio voz y la posibilidad de participar al mismo nivel con las demás personas implicadas. Parecía impensable que víctimas y culpables pudieran trabajar juntos para arreglar las cosas y que nosotros pudiéramos desempeñar un papel en lo que estaba pasando.
El fiscal nos había dicho todo lo contrario, que víctimas y culpables debían mantenerse lo más alejados posible unos de otros, que no debíamos ver a Connor ni prestar testimonio en el tribunal. Sin embargo, en este proceso estuvimos mucho más implicados. Recuerdo a Jack Campbell diciéndonos que se ocuparía de todo, que protegería los derechos de Anne y nosotros no tendríamos que hacer nada. Recuerdo haber pensado, eso no está bien, soy su padre y tendría que poder opinar en lo relativo a ella. La primera vez que oí hablar de justicia restaurativa, fui bastante escéptico, porque era algo poco convencional. Me sorprendió mucho que los Grosvenor estuvieran interesados en ella. Las personas que adoptan esta práctica tienen que ser conscientes de que puede haber abusos, que pueden ser criticados, deben ser conscientes de dónde se están metiendo. Yo no pensaba que en la capital del estado más punitivo en el tratamiento de la violencia, especialmente de la violencia armada, fuera posible un juicio de justicia restaurativa. Se trataba de un homicidio con arma. Durante 6 meses trabajé estrechamente con Connor, los McBride y los Grosvenor. Hablamos mucho de lo que esperaban del juicio de justicia restaurativa. Consultamos a algunos abogados para saber lo que se podía hacer desde el punto de vista legal. Los Grosvenor hablaron con el fiscal para comunicarle su voluntad de llevar a cabo este procedimiento judicial. Cuando se adopta este tipo de sistema, hay que tener cuidado en no juzgar a quienes puedan oponerse. Desgraciadamente, en mi carrera he visto decenas de familias en las que un miembro ha sido asesinado y no existe una sola y única manera de tratar el asunto. Cada cual tiene un modo de hacerlo. El fiscal Jack Campbell leyó los cargos contra Connor y entonces pudimos decirle a Connor lo que Anne significaba para nosotros, lo que su muerte y el hecho de perderla representaban en nuestras vidas. Fue muy difícil sentarme tan cerca de ellos y escucharles. El desgarro, el dolor que había causado, verlo reflejado en sus rostros, escucharlo en sus voces. Todo se volvió mucho más real. No podía esconderme detrás de los muros de la cárcel, no podía sacarlos de mi mente y dejar de verlos y de pensar en ellos. No, tenía que enfrentarme a ellos. Para mí, uno de los objetivos de la justicia restaurativa era responder a esta pregunta. ¿Qué sucedió entre la última vez que vi a mi hija con vida el sábado por la tarde y el día siguiente cuando fue asesinada? Obtuve respuestas y aunque no tuviera sentido, comprendí que yo no podría haber hecho nada para evitarlo y eso me dio mucha paz. Durante el Círculo de Justicia Restaurativa, tuve la oportunidad de expresarme. Mi hermano murió con 44 años, 6 meses después de morir mi padre. Y yo me convertí en alguien muy irascible. Mi hijo tenía 10 años y creció junto a alguien lleno de ira. Le dije a Connor que él podría aceptar la responsabilidad de su acto, pero no podría asumir toda la culpa. Creo que su padre, enfadado, le empujó a ese camino. Comprenderlo, asumirlo, ser capaz de decirlo ante un grupo de personas, me ayudó a sentirme un poco mejor. Estoy menos enfadado de lo que estuve durante años después de la muerte de mi hermano Billy. El Círculo de Justicia Restaurativa puede aliviar a más personas, además del culpable y de las víctimas. Creo que si a Connor le hubiera juzgado un tribunal, habría pasado el resto de su vida en la cárcel. Tenía 18 o 19 años cuando se produjeron los hechos. Cuando termine la condena tendrá 38 o 39. Con esa edad todavía le quedarán muchos años por delante. Lo que haga cuando salga de la cárcel será mi regalo
o mi perjuicio a la comunidad. Tengo la esperanza de que Connor no sea una excepción. Que nadie pueda decir que lo que ha sucedido con él es un caso excepcional. A mí me gustaría que nos ayudase a tender puentes hacia todas las personas a las que querríamos poner la etiqueta de asesinos. Si hemos podido abrir nuestro corazón a Connor, quizás podamos hacerlo con todas las personas que metemos en esa categoría. No hay ninguna diferencia entre lo que Connor siente en su corazón y lo que sienten los demás a los que consideramos como los malos. Estoy segura de que lo aprenderá en prisión. Todos pueden redimirse. Todo el mundo tiene una historia. Nunca, nunca, nunca me habría atrevido a pedirte perdón. Y considero la fortaleza que has demostrado, la actitud que has adoptado como una bendición que no merezco, en el sentido de que nuestra correspondencia es un regalo, no una carga para mí. Me encuentro a mí misma en el papel. Mi bolígrafo es mi brújula. Cuando me siento perdida, el bolígrafo toca el papel y me muestra la dirección, el mapa de mi ser. Mi bolígrafo es mi cartógrafo y el papel mi topografía. Los dos encontramos una especie de terapia en nuestra correspondencia y decidimos compartirla con quienes estuvieran pasando por una experiencia similar. Y para ello, decidimos escribir un libro. Agnès, hemos venido a saludarla. Buenos días, me alegro de verles. Conocemos a los McBride. Nuestro hijo también está en la prisión de Wakulla. Fue un golpe muy duro para nosotros. Recibimos una llamada a cobro revertido de la cárcel del condado y pensé, no, lo han detenido por conducir borracho, por una multa o por algo así. No llegamos a tiempo a coger el teléfono, así que miramos en internet para saber por qué lo habían apresado y ponía homicidio no relacionado con un vehículo. Estábamos confusos. Se trataba de un tiroteo accidental. Las cosas pasan muy deprisa. Soy abogado y nos centramos sobre todo en lo que deberíamos hacer, desde el punto de vista legal. Buscamos a toda prisa un abogado. Nos centramos en eso. No tuvimos ocasión de parar un segundo para respirar y pensar en la otra familia. Los abogados te dicen enseguida que no hables con la otra familia. Creo que ahí empiezan los daños. Gracias por compartir su historia y gracias por todo lo que hace por los que nos encontramos en esta situación. Agnès es una mujer extraordinaria, una militante y un ejemplo para todos. La conocí en la comunidad. Yo trato con muchos homicidios. Para mí es un ejemplo de cómo las personas pueden salir adelante. La mayoría de las veces acuden a nosotros. Creen que no podrán continuar sin las personas que han perdido. La historia de Agnès demuestra que no solo se puede sobrevivir, sino que además se puede ser feliz, tener éxito y ayudar a los demás, incluso después de haberlo perdido todo. La justicia restaurativa todavía está en pañales en Estados Unidos, pero su aplicación puede tener una influencia extraordinaria. Napier perdió a su hija en un accidente de tráfico provocado por Eric Smallridge. Gracias a la justicia restaurativa y a todos los esfuerzos de René, Eric ya está en libertad. El 11 de mayo de 2002, mi hija Megan y su amiga Lisa Dixon murieron en un accidente provocado por un hombre que conducía en estado de embriaguez. Al principio fue horrible. Mi peor pesadilla se había hecho realidad. Nunca pensé que podría recuperarme y volver a ser feliz. Después del accidente mi alma estaba como vacía. Muchas personas me habían advertido del peligro del alcohol al volante y desgraciadamente no me lo tomé en serio. Solo pensaba en las víctimas. Cuando me enteré de que 2 chicas habían muerto por culpa de la decisión que había tomado, perdí el control de mi vida. No le encontraba ningún sentido. Debo ser castigado. Lo siento mucho por las familias. Siento mucho lo que he hecho.
He causado tanto dolor. Y no puedo hacer nada. Si pudiera, daría mi vida porque estuvieran aquí. El día del veredicto, el juez le condenó a 11 años por Megan y a 11 años por Lisa. Eric debía cumplir las 2 penas íntegras, una después de la otra, durante 22 años. Aquella tarde salí del tribunal satisfecha. Pensaba que se había hecho justicia. Pero mi corazón seguía mal, llevaba una dura carga y tenía que analizar ese sentimiento. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que la duración de la pena de Eric no tenía importancia. Todavía me dolía el corazón y la sentencia no me devolvería a Megan y a Lisa. Lo único que habría hecho que me sintiera mejor sería que hubieran vuelto. Al final comprendí que odiar, el deseo de venganza, desear que se pudriera en la cárcel no era bueno para nadie, porque no me las devolvería. Pensaba que para él sería nefasto pasar 22 años en prisión. Así que pedimos al juez que revisara la sentencia. Solicitamos que cumpliera las 2 penas a la vez, para que pudiera salir de la cárcel al cabo de 11 años. Mi familia está muy agradecida a René, a su familia y a la familia Dixon por el esfuerzo que realizaron para que redujeran mi condena. Mi padre, por ejemplo, no sabía si seguiría vivo cuando yo saliese de la cárcel. Quería hacer algo positivo que pudiera ser útil a otros. Me dijeron que me harían fotos durante el juicio y las utilizarían para crear una campaña impactante contra el consumo de alcohol al volante. Y en efecto era impactante. Podría haber sentido una vergüenza terrible, pero sinceramente cuando vi las fotos por primera vez, estaba contento de que fueran tan terribles, porque impactaban y me daban la esperanza de participar en algo positivo. Entonces supe que iba a dedicar mi vida a sensibilizar a la gente sobre los peligros del alcohol al volante. Empecé a hacer intervenciones en 2004. Eric estaba en prisión y no podía acompañarme, pero al cabo de un tiempo pude utilizar vídeos suyos. En 2010, por fin pudimos intervenir juntos por primera vez. Todavía estaba en prisión, así que iba esposado. Desde que empezamos, varios cientos de miles de personas han escuchado nuestra historia y muchos más aún lo han hecho a través de Internet. Lo primero que debéis comprender es que perdonar a alguien no significa decirle que lo que ha hecho es aceptable porque... ¿Sabéis por qué? No lo es. El perdón no borra lo que ha hecho y no significa que no deba ser castigado. El perdón no es eso. Pero si no perdonáis, es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Eric Smallridge era alguien bueno que no tenía previsto salir aquel día. No había pensado, voy a ir a la playa a tomar unas cervezas y a matar a 2 chicas a la vuelta. No era su intención, pero es lo que sucedió. Cada día, la gente de bien mata a inocentes en la carretera. Cuando salgáis con amigos y toméis alcohol o drogas, sabed que no debéis conducir. Aunque sea solo una cerveza o un solo canuto, da igual. ¿Ya no lo llamáis canuto? En los 70 lo llamábamos así. Sea como sea, os animo a que otra persona os lleve a casa. Vuestras vidas merecen la pena. Si queréis venir a mi lado a decirme, prometo que voy a valorar mi vida y a tomar la decisión correcta cuando esté en el coche, para mí tendrá más valor que si me regalaseis un diamante. Os prometo que es lo que siento en lo más profundo del corazón. No hace mucho yo ocupaba vuestro lugar. Lo tenía todo para triunfar como vosotros ahora. No olvidéis que solo se vive una vez. Permitidme que os diga una cosa. ¿Veis la vida que tenía por delante? ¿Creéis que quería vivir encerrado como un animal? ¿Habéis visto el coche que hay delante del colegio? El accidente ocurrió en 4 segundos. ¿No os dais por aludidos? Pues bien, si hacéis lo mismo, ¿sabéis qué? Os podría pasar a vosotros.
Un día salís, tomáis unas cervezas. Seguro que alguna vez habéis escuchado a alguien decir: yo conozco mis límites, no me pasaré bebiendo. Pero ¿qué es lo primero que afectan el alcohol y las drogas? Vuestro cerebro. El alcohol penetra en el cerebro, perdéis el control. Os pedimos que os aseguréis de que eso no os sucederá, porque no correréis el riesgo. No quiero ni imaginar lo que habría sido de mí si no me hubiera beneficiado de la justicia restaurativa y del perdón. Seguiría en prisión. La cárcel es un lugar terrible y me habría convertido en otra persona. La justicia restaurativa me ha permitido creer en el futuro. Sin el círculo de justicia restaurativa, si no se hubiera producido esa conversación, probablemente me habrían condenado a cadena perpetua. Habría sido un desperdicio. Para mí la justicia restaurativa es un modo de decir a las personas encarceladas: sí, vais a estar separados de los demás por algún tiempo, porque habéis cometido un error y debéis comprender por qué lo habéis hecho. Pero sabemos que volveréis a estar con nosotros. Queremos que sepáis que cuando volváis seréis bienvenidos y seréis miembros activos de nuestra comunidad. Estoy trabajando en una biblioteca jurídica, así que cuando salga de la cárcel me gustaría dedicarme a algo relacionado con el derecho, como asistente legal o algo así. Estoy estudiando, hago cursos en la universidad, espero tener un título universitario cuando salga. Pienso en una carrera profesional. Aunque me he encontrado con algunos obstáculos al reincorporarme a la sociedad, he podido recuperar el control de mi vida. Trabajo como gerente de ventas en Goodwill. Se preguntarán cómo es la vida social de alguien que acaba de salir de la cárcel. Honestamente, yo no tengo. Todos sabemos que el alcohol al volante es un peligro de graves consecuencias, pero quienes no lo han sufrido en carne propia se creen más astutos. Por supuesto lo saben, y cuando se encuentran con un viejo amigo que lo ha vivido de verdad y que ha matado a 2 personas, su conciencia se multiplica por 10. Es solo mi opinión, pero creo que te ven como un error viviente y no quieren estar cerca de ti. No te invitan a fiestas, ni quieren salir contigo, porque no quieren sentirse culpables de su comportamiento. Nunca es fácil la reinserción social, volverse a instalar. En mi caso, el haber sido perdonado y haber salido antes de la cárcel hace que cada día sea bueno. Por supuesto, he tenido que empezar desde abajo. Al principio estuve embalando cables, aunque tengo un título universitario, pero estaba agradecido por tener un trabajo. Poder venir al trabajo cada día, ser un miembro productivo de la sociedad, pagar impuestos en vez de estar sentado en una celda de la prisión, es una auténtica bendición. La mirada de los demás no puede esconderme de mí mismo. Aquí no hay música que pueda apaciguar la bestia que hay en mí. Mis ilusiones se desmigajan como la hojarasca en invierno. Aspirante a marcar la diferencia, a tender puentes y abrir puertas, él se ha convertido en una parte de la solución. Palabras, frases, momentos de meditación cuyo resplandor baila en la oscuridad. La mayoría de la sociedad considera la justicia penal como punitiva y sin esperanza. Él está condenado a 2 penas de cadena perpetua, a las que añadieron 34 años. Siempre he pensado que era absurdo. Todavía estoy esperando conocer a alguien que empiece su segunda condena de cadena perpetua. Agnès fue la primera persona que me dijo: tú no eres un asesino.
Eres una persona que ha matado, que no es lo mismo. Antes de que me lo dijera, yo no lo veía así y vivía como un asesino. ¿Qué implica definirse a sí mismo como un asesino? Yo no lo soy. Cometí un terrible error. Durante mucho tiempo acepté que dicho error me definiese. Agnès terminó con eso. Y cuando lo hizo, pude empezar a verme como un hombre, como un ser humano. Y eso supuso el principio de un cambio. Cuando me lanzó el reto diciendo que podía cambiar las cosas en la cárcel, me dio esperanza y una razón para vivir. Dejamos una parte de nosotros en cada persona con la que hablamos y salimos cambiados de cada encuentro. Aunque Leonard esté en prisión, vive en el seno de una comunidad con otros hombres y tiene la oportunidad de cambiar las cosas para ellos. Se ha comprometido a intentarlo. La idea de poder elegir una ideología y una filosofía pacifista y aplicarlas en un entorno en el que prácticamente cada día los hombres son apuñalados o atacados con maquinillas de afeitar, te da fuerza y poder. La decisión de los Grosmer de perdonarme y utilizar la justicia restaurativa me ha dado ganas de hacer algo por ellos. Ahora puedo decirles y demostrárselo con hechos que estoy mejorando, que estoy creciendo y madurando, y ya no soy la persona que mató a su hija. Queríamos que hiciera todo lo que pudiera. No podía reemplazar la vida de Anne, pero en el círculo le dije que tenía que portarse bien por los dos, y no lo ha olvidado. En esta prisión hay un programa llamado Quest, y tengo el privilegio de ser moderador. Tratamos temas como la elección del estilo de vida, la toma de responsabilidad y las heridas de la vida, violencia de género, ira, toxicomanía. Temas que afectan a la vida de cada uno, de sus familias, las razones por las que han tomado ciertas decisiones y lo que les ha sucedido. Empecemos. ¿Alguien quiere compartir lo que piensa de la lectura del capítulo 10 sobre la justicia restaurativa? Existe un gran malentendido sobre los reclusos, la idea de que somos criaturas monstruosas cuando no somos más que unos pobres tíos maltratados por la vida, que temen mirarse al espejo, que se niegan a aceptar la realidad, todo el mal que se han hecho a sí mismos y a los demás. Yo estoy aquí por homicidio. Durante 10 años no quise pensar en ello. Una de las mayores frustraciones para nosotros es que legalmente no podemos mantener contacto, no podemos pedir perdón, ni decir lo que sentimos. Estamos aquí para aprender, para mejorar, aprender de nuestros errores, tratar de comprender por qué han sucedido los hechos y mejorar. Las familias de las víctimas no son conscientes de ello. Lo más importante es trabajar sobre nosotros mismos. Es muy importante porque ¿qué sucede si no sabemos por qué hemos actuado de ese modo? ¿Que lo vuelves a hacer? Lo vuelves a hacer, exactamente. Las personas heridas hieren a los demás, pero las personas curadas curan a los demás. Durante 18 años, reprimí toda respuesta emocional. Los últimos 10 años he tratado de desbloquearme. No es fácil abrirse. ¿Por qué lo hice?
Cuando me lo preguntaron en el juicio, fui incapaz de responder a esa pregunta. No lo sé, simplemente lo hice. No sé por qué lo hice. Ahora estoy llegando a un punto en el que puedo descubrir influencias, no causas. No le estoy echando la culpa a otra cosa. La culpa es mía. La responsabilidad es mía. Pero puedo ver influencias. A los 12 años me violó mi primo de 18 años. ¿Estoy trasladando la responsabilidad de mis actos a ese hecho? En absoluto. Pero sé que ese acontecimiento ha influido mucho. He escrito a mi primo en varias ocasiones. He escrito a mi víctima en varias ocasiones. Pero no tengo su dirección. La mitad de las cartas son para mí. Hasta que no haya expulsado mis propios demonios, no podré ayudar a nadie. Parado al borde del acantilado, en la barandilla del puente, invita al terror. Antepasados, hermanos y hermanas, descendientes, caminan por la delgada línea. ¿Por qué yo sigo vivo? Porque el universo tiene planes para mí. La sangre que discurría por los valles y los surcos de mi piel olía a dinero mojado. Me deslicé por debajo de tu cuerpo. Corrí y salté 2 tramos de escalera pensando, tengo que escapar, correr, largarme de aquí. No puedo dejar que me sigan golpeando. Yo no sabía nada sobre el amor porque quienes supuestamente tenían que haberme querido abusaron de mí. Me destruyeron. Así que pensaba que el amor implicaba mucho dolor. Mi familia tenía problemas emocionales graves, provocados por las adicciones, el alcoholismo, los abusos sexuales, todas las disfunciones que se puedan imaginar. Mi padrastro me golpeaba con cables y perchas. Después me decía, me ha dolido más a mí que a ti. Lo hago porque te quiero. Me transmitió el mensaje equivocado e hice daño a todos los que amaba. En aquel momento, Baltimore empezaba a sufrir los estragos del crack. Se ganaba mucho dinero vendiendo drogas y crack y quedaba guay. Mi hermano y yo fumábamos y vendíamos crack. Leonard vivió todo esto cuando era pequeño. Yo siempre iba armado, su padre, Big Leonard, también. Nos movíamos por las calles, por el centro de la ciudad. En aquella época había mercados de droga al aire libre. Podías ir a cualquier hora del día y de la noche para comprar crack. La gente hacía lo que fuese para tener más. Es una droga muy fuerte, muy potente. Tiene muchos efectos secundarios. El primero es que cuando te da el bajón, te entra una depresión intensa, estás tan desesperado que tienes ganas de lesionarte. El crack es muy destructivo. No lo vi la primera vez que le sucedió a Leonard. Creo que tal vez fuera porque no quería verlo. Cuando vi a Leonard así, yo no sabía que estaba viviendo un drama. Esa es la diferencia. No sabía que le pegaban. No sabía esa parte de su historia. Nunca hablaba de esos episodios. Pero lo que había detrás de su rostro se reflejaba en lo que escribía. Sus escritos eran sombríos. Se desprendía mucho dolor de ellos. Es lo que pasa en Baltimore. A veces puedes contemplar el cielo negro, iluminado por el brillo de las estrellas, e imaginar por un momento que la ciudad no se enfada bajo tus pies. Pero esa sensación de paz no dura. La ciudad no permitirá que olvides que le perteneces. Sus callejones son venas y tú eres la sangre vital que corre por las calles que son sus arterias, transportándote a través de su cuerpo en descomposición.
Es una muerte viviente, podrida por la peste. Si no estás enfermo cuando entras en ella, te infectará antes de que te vayas. Pero a mí me encantó esa enfermedad. Incluso me hizo libre. Si lo hubieran visto cuando escribía, la profundidad de sus palabras, cómo conmovía a la gente. Cuando supe todo lo que había pasado, porque yo me fui enterando por partes. Oí lo de Pat, pero nada más. Luego me contaron lo de Chris, cómo lo encontraron. No sé. No tengo palabras para esto. No puedo, es muy doloroso. Y luego, no me gustó lo que dijeron los periódicos. Vino de Baltimore y mató a alguien. Eso era todo. No decían nada más. La mayoría de las veces solo dicen lo que alguien ha hecho, pero no sabes de quién se trata. Nunca sabes la verdadera historia. La justicia restaurativa tal vez habría podido detectar los problemas de Leonard. En Tallahassee, el programa Conexiones en la Comunidad interviene en la prevención de la delincuencia juvenil. Permite participar a 150 jóvenes en charlas con educadores, miembros de sus familias y voluntarios que representan a la comunidad. Normalmente vienen porque han cometido un delito y el fiscal les ofrece asistir a conexiones en la comunidad en vez de ser juzgados. En algunos casos acuden después de haber sido declarados culpables y condenados, y les conceden la libertad condicional si vienen al programa. También acogemos a jóvenes que nos envía la comunidad. Estás aquí porque tu madre nos ha llamado para que participes en el programa. Sé que estás preocupado por algo. Me gustaría que habláramos de ello, no para atacarte, sino para comprender cómo podemos ayudarte durante los próximos 3 meses. Recientemente se han realizado algunas investigaciones en Florida sobre jóvenes que están en centros de detención juvenil, que muestran que en la gran mayoría de los casos los problemas están relacionados con traumas vividos en la infancia. No hacen sino repetir el mismo patrón una y otra vez. Cuando tenemos una población que ha vivido una situación traumática, no hay que castigarla, porque lo único que haríamos sería añadir otro trauma. Es mejor construir espacios seguros. He leído en el informe que te detuvieron directamente en tu clase y te esposaron. Sí, me detuvieron unos 30 o 40 minutos después de la pelea. El sheriff me llevó a la cárcel, en donde estuve unos 45 minutos. El año pasado, un 5% de jóvenes reincidieron a lo largo del año. Comparado con un entorno judicial tradicional, creo que nuestros resultados son mucho mejores. Tenemos la costumbre de encarcelar, de sancionar, atribuyendo culpa o causando dolor a quienes han hecho daño, en vez de pensar en cómo solucionar el problema, ayudando a las víctimas. Es una costumbre que está muy arraigada en Estados Unidos. Se han construido muchos sistemas a su alrededor, con muchos puestos de trabajo vinculados. Los barrotes cortan el sol en tiras negras de sombra que arañan los muros, rasgando el alma, golpeando repetidamente la mente hasta reventar. Cojo mi pluma y esculpo lágrimas en las páginas blancas, huyendo de las sombras, explorando mis pensamientos, vomitando mis pecados a la luz del día. Cojo mi pluma y grito. Una parte de nosotros necesita enfadarse. Dios, bendice mi ira y mi dolor. Llena mis ojos de lágrimas de rabia sanadora.
Pero me da miedo enfadarme porque la ira obstaculiza la necesidad de aceptar lo sucedido. Al cabo de un tiempo decidí que quería hablar con él. Como has dicho antes, quería que me escuchase, comprender, conocerle. Solicité una autorización en varias ocasiones, pero siempre me la denegaron. En cierto modo, creo que entiendo por qué te la denegaron. Porque no han sufrido lo que nosotras hemos vivido. Ya. No comprenden lo importante que es para nuestra recuperación. En la cárcel le pegaron varias veces. ¿De verdad? Sí. ¿Crees que fue porque intentaste verlo? Sí. ¿Fue porque os comunicasteis para poderos ver? Sí. ¿Os escribíais? ¿Habíais hablado por teléfono? Sí. ¿Sabes que escuchan las conversaciones? Sí. Y le denegaron el derecho a llamar por teléfono más de una vez. Es muy triste que no sean capaces de ver la situación en conjunto. Solo dicen, ¿has visto sus caras? Le miran a él y luego me miran a mí como si fuera una anciana patética. Sí, entiendo. Sacan sus conclusiones. Eso es lo que hacen. No saben lo que siente tu corazón. No eres ninguna ingenua. No vas a consentir que nadie intente engañarte. Desde luego. Además, tú no puedes cambiar nada. Está condenado a cadena perpetua, ¿no? Sí, 2 veces. Así que no saldrá de la cárcel. Desde 2011 me han transferido de una prisión a otra unas 6 o 7 veces por la justicia restaurativa y por mi relación con Agnès. Nuestro objetivo es la recuperación, la transformación, la justicia, la reconciliación, el amor. A eso es a lo que aspiramos. Es lo que practicamos y es lo que enseñamos y comunicamos. Entonces, ¿por qué no responden con violencia? He intentado explicarles que me ayuda, que forma parte del proceso de recuperación y que como víctima debería poder elegir lo que me ayuda. Por desgracia, no lo entienden. Es una mujer diminuta, pero no conozco a un ser humano más grande. Las personas que la aplauden, las personas que la quieren, no son conscientes de cuánto le ha costado, de todo lo que ha luchado. Y lo repito, la han criticado mucho por su postura. Se ha pasado noches enteras dudando de sí misma, de sus capacidades, porque la gente ha intentado denigrarla por su manera de pensar. Sin embargo, sigue avanzando pase lo que pase. Le da igual tener que alejarse de su zona de confort. Sigue adelante sin descanso. No conozco a nadie que se le parezca. Es un ser extraordinario. Y ni siquiera lo sabe. Hace unos años era voluntaria en una prisión dentro del programa Quest. Al principio moderaba un programa dedicado al impacto en las víctimas. Era una experiencia muy positiva, pero al cabo de un tiempo, el Departamento de Justicia decidió que ya no era bienvenida y puso fin a mi colaboración. Que levanten la mano los que estaban la primera vez que vino Agnès.
Personalmente recuerdo que la idea de interesarse por el impacto que hemos tenido en los demás me cambió por completo. Lo único que podíamos hacer era esperar que Agnès volviese la semana siguiente para continuar. Tuvo un impacto enorme en el grupo de aquel momento. Te estrechaba la mano con firmeza mirándote a los ojos. No podías parar. Aprendí mucho de ella, sobre todo cuando nos contaba su historia. No mostraba ninguna reacción notable cuando hablaba de su dolor, pero se mantenía firme y hablaba con una seguridad que sacaba de todo el amor que tenía en su corazón. Cuando hablaba, sabíamos que nos entendía. Cuando trajo el concepto de seguir hacia adelante, nos pareció revolucionario. Cambió la forma de entender Quest. Hay muchas cosas que ignoramos, ocultas en los departamentos judiciales de todo el país, que podrían explicar la oposición a algunas prácticas. Creo que Agnès ha intentado hablar directamente con Leonard y siguen denegándole el permiso. En mi opinión, si alguien quiere sentarse a hablar con la persona que mató a su hija y a su nieto, esta persona debería poder hacerlo. Esto en primer lugar. Lo segundo es que no me parece aceptable el secreto que rodea las razones por las que está prohibido. Al no haber transparencia, cabe preguntarse, ¿es por el color de piel de las partes? ¿Es por la franqueza con la que Agnès manifiesta su descontento con el sistema judicial que no ha respondido a sus necesidades? Esto hace que la gente dude en concederle lo que solicita. Pero al final, se trata de una madre y una abuela que ha perdido a su hija y a su nieto. La petición que hace al sistema judicial es sincera y, en mi opinión, debería ser satisfecha. Estimado señor, el hombre que asesinó a mi hija y a mi nieto está encarcelado en su departamento. Tras varios años en proceso de recuperación, he querido conocerle, pero me han informado de que en el estado de Florida no se permite a las víctimas visitar a los reclusos. Como sé que se han hecho algunas excepciones a esta regla, solicito de nuevo la autorización para poder visitarlo. Le agradezco que considere mi solicitud. Agnès Firé.